La paz de Dios, amados hermanos, en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Al menos de mi lado del mundo está lloviendo, espero que en sus hogares no. Pero quisiera compartirles el día de hoy esta hermosa escuela dominical que lleva por título ¿Por qué debemos ir al campo misionero? Basándonos en el pasaje de la Escritura del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20, que dice de la siguiente manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué importancia tiene el campo misionero? Se los voy a refrescar un poquito, hermanos, en el sentido de nuestra introducción. Y dice de la siguiente manera: el 17 de agosto del año 1761, en Inglaterra, no, Northamptonshire, algo así, perdón mi mala pronunciación, eh, un hijo varón de una familia pobre, a pesar de las circunstancias de la época, logró ingresar a la escuela y concluir sus estudios. Más tarde, siendo ya pastor, sintió el llamado de Dios para ir a predicar el evangelio fuera de Inglaterra. Sin embargo, las autoridades de su iglesia creyeron que se trataba de una locura personal, pero había tanto trabajo alrededor. ¿Por qué razón él debía ir más allá de Inglaterra? Ante esta gran resistencia decidió orar y esperar. Orar y esperar con paciencia el momento correcto de su partida. 8 años después, partió a la India con su familia y lo único que poseía: sus estudios, el poco dinero que le había dado la iglesia local y su oficio de zapatero. Al llegar se encontró con diferentes y diversas dificultades, como el idioma, la cultura, la economía, incluso situaciones familiares, pues su esposa enfermó y murió al poco tiempo de su llegada. Sin embargo, nada le detuvo. Al principio predicaba sin éxito alguno. Después de algunos años fue mejorando su predicación, aprendió el idioma e identificó que poseía grandes talentos para poder traducir, así que se comenzó una escuela para niñas en el pueblo y continuó traduciendo localmente. A través de esta vida vemos la respuesta y respaldo de Dios cuando le obedecemos, ya que este hombre logró traducir las Sagradas Escrituras total o parcialmente a 40 idiomas y dialectos de la India. En la ciudad de Stamper instaló una imprenta. El primer ejemplar del Nuevo Testamento en bengalí fue terminado en 1801. Logró instruir 33 estaciones misioneras, 126 escuelas de varones y 27 para mujeres, y el Colegio de Estudios Superiores de Serampore. A los 73 años se vio obligado a permanecer en la cama, donde siguió corrigiendo las traducciones. Murió el 9 de junio de 1834. Su nombre: Guillermo William Carey, conocido como el padre de las misiones modernas. Amados hermanos, tal vez este tema usted pudiera decir: bueno, yo no voy a ir a las misiones, yo ya estoy muy grande, yo ya no estoy para esos tratos, o no es para mí el ministerio, o no es para mí el llamado. Pero tenemos que tener en cuenta algo muy, muy especial, algo único que el Señor nos ha dado y que lo acabamos de ver en la palabra de Dios, y lo vuelvo a repetir. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No nos preguntó, no nos dijo si era nuestro llamado o no. De hecho, todo cristiano, todo creyente tiene la responsabilidad vehemente de ir a predicar el evangelio. No importa si eres de evangelismo, no importa si eres de intendencia, no importa si perteneces al diaconado, nada de eso importa.
cuando el Señor te llama. Nada de eso importa cuando el Señor pone sus manos en ti y en ti fija sus ojos de tal manera que Él quiere que tú le obedezcas de una manera trascendental. Ahora, quiero decirles, amados hermanos, y esto no solo se limita a nuestra época, a nuestra edad. Un dato curioso que se los digo. La mayoría en el campo misionero, se los digo porque tenemos amigos y conocidos, amados hermanos, siervos del Señor, y no me refiero solo a pastores, sino hombres y mujeres, jóvenes y señoritas que sirven al Señor sin limitaciones, están en el campo misionero y la mayoría son mujeres. ¿Pero por qué? Si el llamado es para todos. Muchos de nosotros, amados hermanos, luego tenemos nuestra zona de confort o luego nos da miedo el reto, el desafío, porque sabemos que es ir a otro lado, es ir a otra nación, es ir a otro pueblo, y hasta cierto punto podemos decir, bueno, como este hombre William, ¿no? Guillermo William, que se encontró con problemas culturales, de dialecto, de etcétera, 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 ¿no? Idioma, cultura, usos y costumbres, la muerte de su esposa, pero cuando el llamado es de parte de Dios, como el primer punto que vamos a ver, nada puede detenernos. Por eso, el primer punto dice, ¿por qué debemos ir al campo misionero? Primeramente, porque es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a reiterar. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No se los dijo a unos en específico, no se lo dijo a algunos ahí de los que estaban, oye, tú vas a ser misionero, oye, tú vas a ser evangelista. No, la definición de ministerios es un poco más actual. El Señor en su labor y en la labor en la que nació nuestra iglesia ICIAR es en el campo misionero. Por tanto, la Biblia nos muestra que la gran comisión que el Señor Jesucristo le dio a su iglesia no es solo para unos cuantos, sino para todos aquellos que hemos creído en Él. Este mandamiento es ir a todas las naciones y hacer lo mismo que Él hizo, a hablar de la gran obra de redención para la humanidad, por la que Él vino a esta tierra. Traspasemos fronteras, idiomas y culturas por amor de su nombre, ¿sí? La Biblia dice que ir y predicar el evangelio a todas partes del mundo es uno de los mandatos universales y es real. Nosotros tenemos esa responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Es una verdad universal, un mandato universal que nos dejó el Señor Jesucristo a todos aquellos que hemos creído en Él. Claro, no les voy a decir, hermano, agarre sus cositas y vámonos de la iglesia y nos vamos a predicar. No, como leí en el testimonio hace unos instantes, hay que saber esperar el tiempo de ordenanza de nuestro Señor y Salvador. Por eso, como creyentes debemos obedecer este mandato divino y formar parte de la gran comisión, predicando la palabra de Dios no solo en nuestro entorno local, ¿sí?, sino en aquellas etnias, lugares, regiones, ciudades, pueblos, montañas, costas, poblados, carreteros, etcétera, donde aún no se conozca a nuestro Señor Jesucristo. Esto es de una gran importancia, mis amados hermanos, porque hay una gran necesidad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 37 y 38, dice de la siguiente manera. Capítulo 9. Es que se me despegan las hojas. Capítulo 9, versos 37 y 38. Una vez más les dijo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos son. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí hay algo muy importante, hermanos. A veces también podemos escudarnos detrás de este punto. Rogad que el Señor envíe obreros a su mies, lo cual ¿en qué puede afectarnos a nosotros? En creer que como yo no soy del campo misionero, lo único que puedo hacer es rogar al Señor de la mies que envíe más obreros.
Ojo, nosotros no podemos tener ese enfoque, hermanos. ¿Por qué? Porque tanto usted como yo, ¿sí? Somos obreros de la mies de nuestro Señor y Salvador. Somos responsables totales y absolutos de llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a donde quiera que Él nos mande. Pero el punto aquí, amados hermanos, es que a veces llegamos a escudarnos en diferentes circunstancias en decir, Señor, es que pues yo voy a rogar porque esto no es para mí. No, hermanos, no nos limitemos. Yo le ruego de la hermosa manera más atenta que no se limite a decir, Señor, esto no es para mí. No, es la gran comisión, es el gran llamado. Sí, dicen Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Muchas veces hemos malinterpretado este sentido, donde decir, primero tiene que ser en Judea, después de ahí nos salimos a Samaria y después de ahí ahora sí hasta el último de la tierra. Pero no, usted y yo tenemos un llamado en específico, usted y yo hemos sido tratados por nuestro Dios de manera específica y tenemos una enorme responsabilidad que cumplir. ¿De quién depende el ministerio? No del pastorado, no del presbiterio, no del movimiento, no de usted y de sus cualidades, capacidades o virtudes, sino de Dios. Lo que el Señor haga con usted, del Señor es. A lo que el Señor le haya llamado, amado hermano, amada hermana, no importa su edad, no importa su edad, a lo que el Señor le haya llamado y le haya insistido y le sigue insistiendo, porque es algo que el Señor no deja, el Señor le empieza a insistir, a insistir, a insistir y decirle, amado hijo, amada hija, Juanito, Juanita, Perenganito, Perenganita, yo quiero que tú me sirvas en esto. Lo vemos en el llamado de Pedro, de Mateo. Ellos obedecieron porque empezaron a entender que el Señor era el creador de todo cuanto existe. Por tanto, tienen una enorme responsabilidad. Ahora, en el mundo hay aproximadamente 7.3 millones de personas y tan solo un 10% es considerado cristiano evangélico. Este porcentaje de la población se divide en aproximadamente 11,000 etnias en todo el mundo, de las cuales aún existen más de 4,000 sin ser alcanzadas o evangelizadas. Y en México tenemos más de 300 etnias. Esto significa que aún no conocen o nunca han escuchado hablar del nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. No han tenido acceso a su palabra y no hay ni siquiera una Biblia traducida a su idioma. Por lo tanto, no hay iglesias, ni pastores, ni obreros que hayan ido a estas comunidades aún. 1/3 de la población mundial se encuentra concentrada en lo que se conoce como una ventana 1040, algo que ya hemos visto en muchas reuniones, en muchos temas muy similares al evangelismo, al discipulado, al campo misionero. ¿Sí? La ventana 1040 es un sector de coordenadas que nos permite conocer lugares en específico que no han sido alcanzados por el Evangelio. Si usted gusta después buscarlo en internet, lo va a encontrar. Ventana 1040, que es difícil acceso para el Evangelio. Estas cifras parecen fáciles de decir, inclusive de desglosar. La ventana 1040 se oye tan lejano y tan cercano o tan simple como, es esta región, ¿sí? Y a veces podemos decir, no, sí, yo voy a ir y yo quiero ir a las naciones. Pero también tenemos que tener un proceso de preparación. No le voy a decir, usted se tiene que preparar 3 años en el San Pablo, o en el ministerial, o en cualquier instituto bíblico. No, pero sí debemos prepararnos en oración y en la llenura del Espíritu Santo para escuchar el llamado. Porque Dios nos ha llamado a todos a ser misioneros, a ser evangelistas. Si lo consideramos bien, la mayoría de nosotros, usted y yo, somos el fruto del campo misionero. De hombres y mujeres que se atrevieron a enfrentar usos y costumbres y que en la iglesia donde en algún momento ahora nos encontramos, años atrás no había. Años atrás no existía. 20, 30, 40, 50 años. No existía iglesia en los lugares donde ahora nos congregamos, en el lugar donde ahora estamos. Hace más de 60 años no había una iglesia como la que ahora conocemos.
Por 64 años hemos celebrado diferentes aniversarios. Pero, ¿qué celebramos? ¿La construcción del templo? ¿El que se erigiera una primera piedra? ¿O el hecho maravilloso de que ahí, en ese lugar, se levantó un lugar para predicar de forma misionera el poder, el nombre de nuestro Señor Jesucristo y sus grandes maravillas? Esto nos lleva a entender algo claramente difícil, que a veces no queremos aceptar, pero nosotros somos fruto del campo misionero. Y nuestros padres también fueron fruto, y nuestros abuelos también fueron fruto del campo misionero. Nosotros somos el fruto de pocos hombres y mujeres que aceptaron el desafío, que aceptaron el llamado de nuestro Señor y dijeron: yo voy, heme aquí, envíame a mí. Se habrán enfrentado a problemas innumerables. Nosotros, como ministros, nos hemos enfrentado a problemas innumerables y tenemos grandes responsabilidades. Tenemos grandes circunstancias que tenemos que cubrir de una manera especial. Pero hermano, hermana, ojo, y quiero que esto quede muy claro, no confundamos que nosotros no estamos llamados al campo misionero. No olvidemos que somos producto del campo misionero, y también cuando leemos en la palabra de Dios, dad de gracia lo que de gracia hemos recibido, no solo se refiere a nuestra ofrenda en económico, sino a nuestra ofrenda en nuestra propia vida, que ha sido un regalo maravilloso de parte de Dios, y que podría ser un baluarte en cualquier ministerio que el Señor le ponga. No le tenga miedo. No dude del campo misionero, no dude del evangelismo, no dude del discipulado. El Señor lo puede llamar a cualquiera. Pero hoy, como estamos tocando este punto, es muy real. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, pocos son. Por tanto, debemos entender que hay una gran necesidad. La necesidad de predicar el evangelio. A veces tenemos miedo. Y, por ejemplo, podemos decir: es que ya tengo familia, ¿cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a dejar todo y exponer a mi familia? Un gran siervo de Dios nos enseñó: tú ocúpate de los asuntos de tu Señor, que tu Señor se ocupará de tus asuntos. Eso es muy real. Y debemos aceptarlo y valorarlo. Ahora, ¿por qué muy pocos cristianos están obedeciendo el mandato del Señor? Es lo que he estado insistiendo en estos momentos. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Según Romanos 10:14, voy a leerlo completo. Carta a los Romanos, capítulo 10. Verso 14, dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hágase esta pregunta, amado hermano, amada hermana. ¿Usted diría: heme aquí, envíame a mí? Es difícil, pero no imposible. Podemos decir muchas cosas, la verdad, podemos decir muchas cosas, inclusive nuestra edad, nuestra economía, nuestra cultura, nuestra preparación, pero no se preocupe. El Señor llama y prepara a los que Él ha escogido. Y sigue diciendo: la respuesta sin duda es ir. No es necesario atender de manera inmediata este gran llamado, motivado o impulsando a la iglesia. Cada uno de nosotros, como parte y miembro del cuerpo de Cristo, debemos cruzar todas las barreras para llevar la palabra de Dios a los no alcanzados. Y no es necesario tomar nuestro lugar dentro de la gran comisión.
Y nos es necesario tomar nuestro lugar dentro de la gran comisión para hacer algo de una manera inmediata. Debemos involucrarnos orando, dando, movilizando o yendo. Ahora bien, esta parte. No podemos ir. Es entendible. Tenemos familia, bastante comprensible. Tenemos un trabajo estable y no queremos arriesgarlo. El Señor lo comprende. No está mal. No está mal tampoco. Pero podemos ayudar de otras maneras. Orando, siempre, como por todo ministerio. Dando, ofrendando en específico por la obra misionera. Investigar en la iglesia donde ahora nos congregamos y tenemos esa bendición. Podemos enviar fondos al campo misionero para el sostenimiento de los siervos y siervas de Dios, hombres, mujeres, jóvenes y señoritas que están en esa obra, que necesitan respaldo económico, movilizando. Si sabemos que hay alguien que quiere, que anhela y que tiene el llamado de parte de Dios directo, movilizarlo, canalizarlo, apoyarlo, respaldarlo, alentarlo, no importa la edad que tenga. Muchos de nosotros, y me pongo como mal ejemplo, cuando fuimos llamados al ministerio por nuestra manera y vaga manera de ser, no teníamos la confianza de mucha gente, pero con los años nos damos cuenta que el Señor confía en nosotros y nos ha sostenido hasta el día de hoy. Usted también ha sido así. Usted también alguna vez fue joven y alguien dudó de usted y le dijo, no vas a poder. Pero el Señor, un verso muy bien dicho en la iglesia es, el Señor no llama a los capaces, pero no es cierto, también los llama. El Señor llama a los capaces y a los incapaces, y los vuelve a capacitar, y los vuelve a preparar, y los vuelve a sostener. Pablo, un hombre muy, muy capaz, predicó en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Un hombre con amplio conocimiento, con amplias cualidades y capacidades, y el Señor le volvió a dar su capacitación. Pedro predicó en toda Judea, casi al mismo tiempo del apóstol Pablo. Y también fue capacitado, fue preparado, y él no era digno de tal ministerio. Pero el Señor vio algo en él que ni siquiera él sabía que tenía. Una obediencia por el Padre Celestial. Oyendo, yendo a aquellos lugares, tomando nuestras cosas, nuestra sujeción y nuestra confianza y fe en el Señor, a veces con poco dinero y con mucha incertidumbre y uno que otro miedo, pero con la confianza de que el Señor va con nosotros. Somos seres humanos, pero tenemos una gran responsabilidad: predicar la palabra de Dios. No deje de predicar la palabra de Dios y buscar el rostro de nuestro Señor para que otros gocen lo que usted y yo ya gozamos. La predicación, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, salvos de toda condenación, restaurados, transformados, renovados. Otros merecen eso. No importa su lengua, no importa su etnia, no importa su colonia, no importa su lazo familiar. Todos necesitamos del Señor Jesucristo. Y ahora más en estos tiempos de COVID, más aún. Todos necesitamos del poder del restaurador de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver los errores. Solo uno, y con ese me quedo. Pensar que el trabajo misionero solo es para unos cuantos. La Biblia nos enseña en el pasaje que acabamos de leer que este llamado es para todos los creyentes en todas las épocas. Dios nos da la muestra y ejemplo con su propio Hijo, y lo vemos que Él, siendo en forma de Dios, no lo hizo como algo a que aferrarse, sino se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta hay un hermoso canto que luego entonamos con una gran pasión. Pero el Señor mismo renunció a ese trono de gloria por usted y por mí, y por muchos otros. Cuando Él estaba en el Getsemaní, ese gesto de amor, de compasión dentro de su ministerio misionero,
realmente ministerio misionero, porque Él dejó su trono de gloria en los cielos y se hizo hombre, algo indigno para el creador de todo cuanto existe. Pero nos dignificó con eso y nos restauró. Él es el primero y más grande misionero de la historia, que por obediencia y amor al Padre vino voluntariamente al mundo para cumplir la misión de salvar a los pecadores como usted y como yo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hebreos capítulo 10, verso 7. Ahora, si somos un cuerpo, eso significa que cada uno de nosotros tenemos una tarea muy específica y muy importante. Para el funcionamiento integral del mismo, Por lo tanto, es necesario detenernos y preguntarnos, ¿cuánto estamos orando por la expansión del reino de Dios en la tierra? ¿Cuántos destinamos a la labor misionera de manera mensual, como una ofrenda de amor? ¿Apoyamos a nuestros misioneros locales? ¿Tenemos alguno? ¿Hemos orado por alguno? Nosotros como Betania, ¿hemos preparado nuestro corazón o hemos luchado en nuestras vidas, en nuestras oraciones, porque el Señor levante más ministerios? La mies es mucha, los obreros pocos son. Necesitamos pedirle al Señor de la mies que mande obreros a esta actividad. ¿Cuánto sabemos o nos hemos involucrado en temas, actividades o eventos sobre misiones? Como iglesia local, ¿estamos enviando misioneros al campo? Podemos decir nuestro presbiterio los está mandando, pero no. La iglesia tiene que orar para que el Señor levante de los pocos que somos o muchos que somos en Betania, el Señor levante siervos, ministros de música, maestros de escuela dominical, misioneros, evangelistas, discipuladores, intercesores, diáconos, para que la obra crezca. No nos estanquemos y quedemos cómodos en el número que somos. No digamos, yo ya trabajé, ahora le corresponde a los jóvenes. Usted y yo, no digan los niños tampoco, soy muy pequeño. Usted y yo tenemos esa enorme responsabilidad. Desde el momento en que conocimos al Señor Jesucristo, que fuimos salvos, desde ese momento hasta el día de hoy, ¿cuántos años han pasado y cuánto me he involucrado en la obra de nuestro Señor? Un verdadero discípulo del Señor Jesús se despoja de todo lo que es y todo lo que tiene para seguirle y cumplir la gran comisión. Ojo, no confundamos con hermano tiene que entregar todo a la iglesia e irse. No, sino poner todo lo que es, todo lo que tiene al servicio divino. Y decirle, Señor, ¿qué hago con todo lo que me diste? ¿En qué puedo servirte? El Señor Jesús nos quiere hacer pescadores de hombres, pero ¿estamos realmente dispuestos a dejar todo de nosotros para seguirle y servirle en el ministerio que Él nos llame, incluyendo el campo misionero? Tal vez debemos dejar la comodidad de nuestra ciudad, la comodidad de nuestra vida. Tal vez debemos renunciar a algunos sueños personales por los sueños de Dios. El Señor te llama a ser un verdadero discípulo de Jesucristo, a que dejemos nuestras redes, eso que tenemos, por lo que Él nos dará una gran corona y una gran victoria. Conclusión. De algo podemos estar seguros. Se cumplirá la obra de Cristo en la tierra y se predicará el Evangelio en todos los pueblos. Un día estaremos unánimes, cantando y alabando a nuestro Dios, con una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, según Apocalipsis 7:9. ¿Quiere ser parte de esto? ¿Usted quiere que esto se lleve a cabo, amado hermano, amada hermana? Oremos, porque el Señor levante hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, inclusive niños, para que vayan a la obra misionera.
para que sirvan al Señor en aquello que el Señor quiere que le sirvan. No en lo que yo creo que soy bueno, o en lo que yo creo que no soy bueno no voy a servir. No, sirvamos en lo que el Señor nos mande y busquemos en qué podemos servir a aquel que lo salvó y me salvó de la condenación eterna. Sirvamos y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, el hermoso mensaje de la salvación, llevándolo a todas las naciones, pueblos, etnias, lenguas, empezando en Judea, empezando en Samaria y empezando hasta lo último de la tierra. Depende de lo que el Señor quiera con cada uno de nosotros. Padre eterno, Dios lleno de gracia y de misericordia, Señor, queremos pedirte que tú seas, Señor, quien nos levante y quien nos permita ser parte del campo misionero de una o de otra manera. Y así también te queremos pedir nos permita ser parte de la obra a la cual tú nos has llamado. Tal vez no sea el campo misionero, pues no tenemos las capacidades, pero tú nos capacitas, Señor. Y si tú nos llevas al campo misionero, enséñanos a decir amén sin importar nuestra edad, nuestra posición social, nuestra posición familiar o económica. Solo te pedimos una cosa: ve tú con nosotros, Señor. Si tú no vas con nosotros, no daré un solo paso, Señor, no daremos un solo paso, porque el mundo es muy grande y los problemas pueden ir y venir. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Padre, te pedimos por la obra misionera y por todos nuestros hermanos, jóvenes y señoritas que están sirviéndote, y por los que te han de servir en esta área del ministerio. Fortalécelo, Señor, y permítanos participar de una o de otra manera. Como sea, queremos luchar para encontrarte, Señor, el día de mañana y servirte con todo nuestro corazón por toda la eternidad, porque tú dejaste tu trono de gloria en los cielos y viniste a salvar a pecadores como nosotros, para darnos la oportunidad de ser dignificados y poder tener ese título hermoso de ser llamados hijos de Dios. Prepara tu iglesia, levanta misioneros, levanta pastores, levanta obreros, porque aún la mies sigue siendo mucha y los obreros pocos son. Perdónanos si hemos pasado por alto alguna vez el llamado, nuestra responsabilidad o ministerio, y permítenos seguir adelante, entregándote nuestra vida y nuestros bienes y todo lo que somos, a ti y solamente a ti, en el maravilloso nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra vida te entregamos y la sujetamos a tu perfecta y santa voluntad. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma, me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, hermanos, y no se olvide de orar por la obra misionera y por todos los ministerios. La mies es mucha, los obreros pocos son, pero en nosotros también está la responsabilidad y el privilegio de pedir que el Señor levante más obreros para su obra maravillosa. Que Dios le bendiga.